Parir no es solamente traer un bebé al mundo, es cruzar un portal. Y sin embargo, a muchas mujeres nadie les explica qué está pasando en su cuerpo, en su mente, ni en su alma en el momento que están pariendo. Hoy quiero hablar de nacimiento, de cuidado y de poder. De qué pasa cuando una mujer se siente sostenida y qué pasa cuando no. En este episodio de 28 ritmos nos metemos de lleno en el parto como experiencia transformadora, en el rol de la dula o doula y en cómo recuperar una forma de parir más consciente, más informada y más respetuosa. Porque el nacimiento no debería vivirse desde el miedo, sino desde la confianza. Y para eso hoy me acompaña mi queridísima amiga, una mujer que dedica su vida entera a sostener esos portales, Micaela Segura. Bienvenida, Mica. Hola, gracias amor, qué lindo estar aquí. Qué lindo tenerte. Muchas gracias por estar. Si No, querés, puedes contarnos un poquito de vos. Nosotras nos conocimos en Costa Rica hace ya varios años. hace Yo bastante, casi, sí. bastante. Casi presencié el nacimiento de tu segundo hijo, Sky. Sí, por casi Che, cuando media hora estaban cortando el cordón. Y también. bueno, acá estábamos poniéndonos al día y contando un poquito sobre tu trabajo. Sí, bueno, gracias por el espacio, amiga, qué bonito estar acá. Y creo que esta es de una de las conversaciones que más pasión y alegría me traen, ¿no? Al mundo, también al mundo del parto, no solo del parto en sí, pero la gestación y todo lo que es el ciclo de una persona con útero, ¿no? Y nada, mi nombre es Micaela, soy costarricense de la parte atlántica de Costa Rica y tengo el placer y el honor de trabajar como doula en los Estados Unidos. Tengo un recorrido un poco, internacional, podría decir, ¿no? Empecé en Costa Rica, en mi adolescencia con una partera y una mentora que me sostuvo en mis años de adolescente y me guió un poco en lo que era la menstruación consciente, conocer mis ciclos, encontrar mi feminidad, saber que era una persona cíclica, ¿no? Y que podía encontrar una parte sagrada de mí en ese espacio. Durante esos tiempos logramos hacer círculos de mujeres, espacios de concientización para adolescentes, femenino y toda esa cuestión. Y no fue hasta que tuve a mi primer bebé que el mundo de que se me abriría el mundo del parto, ¿no? Y que iba a encontrar ahí una vocación y un llamado mucho más fuerte de, de lo que esperaba, ¿no? Tuve a mi bebé acá en los Estados Unidos, mi primer hijo, Silvan. Él nació acá en una tormenta de nieve súper increíble en enero. Fue de ahí que primero me encontré a mí misma, ¿no? En el reto que es el parto, el encontrarse de cara a cara con una misma cuando uno está entrando en las contracciones más intensas, ¿no? Y yo cuando pienso en el parto como una ola, transformadora, ¿no? Bastante psicotropical, si le podemos agregar un poquito de niveles, ¿no? Te lleva, ¿no? Y si te permites entrar y si te permites inclinar en esa ola que te toma cuando vienen tus contracciones y cuando vienen la intensidad de tu cuerpo, que es tu bebé, ¿no? Y ese dolor, te puede llevar a muchos niveles de transformación. Pero claro, la primera vez y cuando uno no tiene, yo estaba muy chica también, no tuve ningún tipo de preparación antes de, ¿no? Yo sabía, tenía la confianza, y esto quizás sea ancestralmente, ¿no? Desde de mi linaje quizás o ya solo en mí, que desde que estaba embarazada logré permanecer en un estado de confianza en mi cuerpo, de confianza en que sabría parir, que sabría saber qué hacer cuando las cosas, vinieran. Y cuando llegó el día de mi parto, ¿no? Es como que, oh, wow, esto sí es intenso. Es todo un ir interno, ¿no? Y de verdad encontrarte con tus limitaciones mentales, con la manera en que nos hablamos a nosotras mismas en nuestro día Mm. a día, ¿no? Porque el parto no es solo una parte física de nosotras, ¿no? Sino que también están nuestras emociones y nuestra mente, la manera en que navegamos el día a día, la manera en que permitimos que el mundo nos navegue también, se presenta completamente el día de nuestro parto y es mucho navegar eso, navegar nuestros límites también, especialmente si
si tenemos un bebé en el hospital, tenemos un bebé en la casa, si tenemos un bebé en un centro de parto. Eres la Ujú, persona que nos va a estar guardiando de manera médica o de manera espiritual, ya sea como una dula o una partera o un doctor, ¿no? ¿Quiénes son esa red de apoyo que está a nuestro lado que me permite de verdad abrirme a mi experiencia de parto o por el contrario, me va a cerrar en un ujú. espacio que me va a no me va a permitir de verdad trascender la experiencia total, ¿no? Y aquí es donde hablamos de lo que puede ser un trauma en un parto, o cuando podemos hablar de una persona que tuvo un parto súper transformador, súper sano, o una persona que Ujú, tuvo un parto bastante traumático, ¿verdad? Hay como muchos niveles y hay muchos ujú. factores que le afectan también. Entonces estamos hablando del parto como una experiencia completamente transformadora que si lo es una de las experiencias más intensas que podríamos vivir como seres humanos y también vulnerables, ¿verdad? En ese momento, bueno, lo que nombras de que influyen factores internos y externos como el cómo Ujú. me hablo a mí misma y el cómo puedo manejar mis límites, pero también en ese momento todo debe ser bastante confuso, me imagino, y tener a alguien cuidándonos y salvaguardando nuestra integridad es muy importante, es totalmente imprescindible y a veces en el sistema médico no podemos contar tanto. No me quiero ir Ujú. tan lejos todavía porque tengo preguntas con respecto a eso, pero me encanta que hayas empezado desde tan joven a entender tu ciclo y cómo funciona tu cuerpo. Y también nombraste a tu linaje y Ujú. en tu página web dice que venís de una línea de mujeres poderosas que han estado al servicio de sus comunidades. ¿Querés contarnos un poquito de ese trasfondo? Claro, gracias por traerlo de vuelta. Bueno, vamos a empezar por mi bisabuela, de mi parte materna. Su nombre era Bienvenida y ella era partera tradicional en la parte del Caribe de Costa Rica. Ella misma tuvo 14, creo que 14 o 16 hijos que parió ella, ¿no? En esas Wow. épocas donde nuestras abuelas tenían muchos, muchos hijos, ella era una de ellas también. También tuvo los bebés de la comunidad donde habitaba, ¿no? Era una partera, este, con bastante esencia física. Recuerdo, escuchar mucho acerca de sus manos, que tenía unas manos muy fuertes, muy grandes. Yo tuve el placer de conocerla cuando estaba pequeña, siempre la íbamos a visitar. Nosotros vivimos como a 2 horas de la casa donde ella habitaba, ¿no? Ahí es donde nació mi abuela y luego nos mudamos 2 horas luego a un poco más centro del país y siempre que íbamos a visitarla, ella tenía sus gallinas, su de tierra, ¿no? Una casita hermosa y siempre venía ella a recibirnos en la puerta con su delantal de cocina, siempre había una sopa o algo cocinando, ¿no? Una persona muy fuerte, muy hermosa. Cuando yo la conocí, ella murió a los 104 años. Entonces tuve un tiempo de que podía conocerla, ¿no? Pero yo estaba muy chica, entonces es como cuando uno piensa en estas cosas y dice como, wow, si pudiera haberla tenido un poquito más, cuando llegara un momento donde pudiera de verdad preguntar las cosas que ahora me encantaría poder sentarme y decirle como, hey, abuelita, como, cuéntame, ¿no? ¿Cómo le hacías? ¿Cómo cortabas el cordón? ¿Cómo tuviste a tus hijos y mantenías una comunidad activa? ¿Venían a ti las personas? ¿Tú ibas a todas estas preguntas, ¿no? Que ahora me encantaría saber. am, pero el haber tenido el placer de conocerla en persona y de saber su esencia, ¿no? Su manera de pararse en el mundo, de estar en el mundo. Ahora la logro renombrar y la logro habitar de ciertas otras maneras, no tanto quizás físicas, pero quizás en una manera más de guía, ¿no? De guía espiritual podríamos llamarla, ¿no? Como no sé qué hacer, estoy en medio de un parto, ¿qué hago, no? Y aquí es donde uno cierra como los ojos y pide como esa guía. Y no podría decir que es intuición, quizás también un poco de entrenamiento, también la experiencia, pero siempre me gusta nombrarla y pedir permiso y sabiduría de parte de ella, ¿no? Entonces esa es mi bisabuela. Luego está mi abuela Norma. Mi abuela Norma fue la última de sus hijas. Ella era gemela, ¿no? Entonces salió el último grupito de bebés que mi bisabuela tuvo. En eso estuvo mi abuela. Y mi abuela fue una mujer de comunidad. Entonces sirvió mucho
a las mujeres, como les daba masajes, consejería, iba a sus casas. También trabajó mucho con la comunidad de personas sin hogar, homeless people, ¿verdad? People que no tenían una estabilidad en un hogar, dormían en la calle, no tenían de dónde comer, todas estas cosas. Y ella tuvo un espacio donde les alimentaba, se bañaban, les cortaban su pelo, todas estas cosas. Y al otro lado también tenía un espacio donde iba a las casas de las mujeres, se aconsejaba, bajaba con su cuerpo, les daba masaje, ¿verdad? Tenían momentos de experiencia de mujer a mujer, ¿no? Que son cosas muy sagradas, especialmente como personas adultas, ¿no? Que tenemos ese espacio Ujú. seguro para poder conversar de cosas que en el día a día no se puede tanto conversar. Fue casi que mi mamá en cierto punto, ¿no? Mi madre también, una hermosa mujer, pero mi abuela me llevaba a todo lado y pues me sentaba en una esquinita en la misma casa donde estaba atendiendo a sus personas. Me sentaba en una esquinita y yo pues observaba, ¿no? O jugaba con algo, pintaba o estaba ahí pues en silencio en esos tiempos. Y yo creo que cuando uno es niño y cuando uno está creciendo, no ve la profundidad de estas cosas, ¿no? Y fue hasta que crecí un poco más y cuando tuve a mi primer bebé, que pude ver para atrás y dije como, wow, toda esa información que se me dio de manera inconsciente e indirecta son los pilares que puedo utilizar en este momento para sanarme como mujer que está recién en posparto, ¿no? Una mujer que acaba de parir, que se acaba de enfrentar a su propia sombra, que se acaba de transformar y convertir en madre. Y de ahí, más que todo, el volver a renacer, porque el parto es eso, el parto es esa transición, ese rito de pasaje donde caminamos para encontrarnos a nosotras, para permitirnos parir a nuestro bebé y al otro lado salimos completamente, podría decir, destruidas de cierto punto, ¿no? Destruidas de una manera positiva, le llamamos, pero es una manera muy, muy real, muy fría, Ujú. muy que de verdad nos vemos a nosotros y es como, wow, ¿quién soy ahora, no? Y ahora, ¿cómo hago para cuidar a este niño? ¿Y cómo me alimento a mí? ¿Cómo me alimento al niño? Y todas estas preguntas que resurgen y surgen, especialmente la primera vez que parimos. Mm, Y recuerdo que cuando yo tuve mi primer bebé, lo tuve fuera de mi país. Estaba ya en los Estados Unidos. ujú. Y retomar y llamar y nombrar a mi bisabuela y nombrar a mi abuela fueron esas cosas que poco a poco me devolvían esa sensación de pertenencia y esa sensación de como, wow, me acuerdo los masajes que mi abuela daba, por ejemplo, o Mm, como, wow, recuerdo a mi bisabuela, los caldos que hacía, ¿no? Los caldos de cabeza de pescado que olían ujú, horrible en la casa. Yo decía como, wow, ¿qué es esto? ¿Me lo voy a comer? Pero ahora es como eso es lo que necesito para ujú, renacer y volver a traer toda esa nutrición y toda esa raíz, ¿no? De vuelta a mi cuerpo. mm. Y de ahí fue que se hizo esa conexión y ahora sé que esa fuerza es más circular, ¿no? De parte de mi linaje. Sí, total. Y me imagino que repercute mucho en esa forma en la que te hablas y en la que le hablas a las otras mujeres, el haber estado presente con tu abuela hablándole a las mujeres en ese momento cuando vos eras una niña Ujú. y al invocarlas también inconscientemente y tu alma, tu corazón saben las palabras que necesitas escuchar, posiblemente de vos misma que últimamente es a quien siempre tenemos, pero también lamentablemente a veces puede Ujú. ser la única persona que está en ese momento del posparto, que es cuando más necesitamos cariño y apoyo. Y por eso también es tan importante hablar de este tipo de cosas, porque mucha gente realmente no sabe, no conoce de la delicadez del momento, de la situación. Hay muchos tiempos que no se respetan la medicina moderna, en la cuestión de los cuidados posteriores y de la comunidad que se necesita y del apoyo que se necesita en ese momento en que la mamá está pasando por una transición tan grande. Sí, Y vos cuando te conocí, me acuerdo que te dedicabas exclusivamente a posparto, si no me equivoco. al Ahora posparto. estás, ajá, y ahora estás Sí, apoyando creo, en partos. sí, siento que esa conexión ha sido bastante transformadora también. La razón por la que estaba exclusivamente trabajando con mujeres en el posparto
era porque esa era la parte donde yo también estaba sanando y resurgiendo como Ah, persona, ¿no? Cuando tuve mi primer bebé y llegué a a la parte del posparto, yo decía como, "Guau, hay demasiado trabajo por hacer aquí. Es un espacio bastante solo, no mm, hay recursos, no hay personas. ¿Dónde están las personas tradicionales? ¿Dónde está la comunidad que viene y te trae alimento? ¿Dónde están ujú, las tías, las abuelas? ¿Dónde está, no? Y también en otro país, ¿no? Siento ujú, que eso de verdad me llevó a cuestionar cómo podría yo desde ese mismo espacio sanar y desde ese mismo espacio yo trayendo ese trabajo a las demás personas de mi comunidad. ujú. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo encontraste, cómo fue ese proceso de empezar a apoyar a la gente de tu comunidad y cómo fue evolucionando? ¿Cuál es un poco la historia desde que empezaste como dula hasta el día de Ujú. hoy? Y cositas que fuiste aprendiendo en el camino y cositas que hoy en día puedes decir, sí, con seguridad, esto sé que es muy importante, esto sé que es lo que más necesita escuchar una mamá en su proceso Eh, de posparto, o no sé, o cómo la familia puede ayudarles mejor. Sí, ¿cuáles son esos aprendizajes que fuiste integrando a lo largo del camino? claro, bueno, primero antes que todo, el iniciar en ese proceso es gracias a muchas maestras, ¿no? Maestras como Lalita por allá en Chile, de maestras acá que tengo en San Diego, como Tema, tengo a muchas por allá, ¿no? Luna Mama, muchas maestras donde en ese espacio de posparto tierno empecé a buscar, ¿no? Y ellas fueron esas mujeres que ya con su raíz bien puesta me recogieron, me enseñaron y desde esa enseñanza yo fui aplicándolo a mí misma y luego poco a poco a la comunidad. En ese renacimiento y en ese crecer, siento que para una como mamá nueva es pues darnos el espacio, la gentileza, de verdad entender nuestros ciclos, que también es muy difícil, ¿no? Cuando uno viene de una línea tan masculina de vida, luego queda embarazada. Luego, ¿verdad? Pasa su proceso de gestación, que también es muy diferente para muchas personas. Luego llegas al parto y entras al posparto. Y en ese posparto es como que el tiempo no existe, ¿no? Es de verdad muy espiral, muy de que el día es de noche, el noche es el día, bebé come, duerme. Estamos en este proceso, yo estoy sanando. Es un proceso de es muy distinto para todos, no es muy espiral, no es tan lineal Ujú, nada más, ¿no? No es lineal. Y tenemos problemas como humanos en ujú, no entender cómo movernos en espacios cíclicos, ¿no? mm, Am, Darnos el apoyo ahí, creo que es lo ujú, más fundamental, de verdad permitirnos pausar, permitirnos tener la gentileza, especialmente los primeros días, las primeras semanas, que es el tiempo que en realidad vamos a poder tener donde podemos de verdad descansar en ese espacio sin tiempo, permitir que las personas de nuestra comunidad puedan apoyarnos también. Y para mm. ese apoyo es aprender a comunicar lo que de verdad necesitamos, saber comunicar lo que necesitamos, No para tener empezar por ahí, vergüenza, ¿no? ni miedo, ni... Ya, Y aparte la ya. maternidad te invita a hacerte feroz, ¿verdad? Como una Sí, leona de que verdad está que sí. protegiendo a sus cachorritos y es como, sí, no tengo miedo de pedir lo que necesito. Claro, claro. Y hay Ujú, muchas redes de apoyo, ¿no? Acá se habla mucho se puede visualizar en círculos, ¿no? Tenemos un círculo verde que es como nuestra gente, mi abuela, mi mamá, mi tía, mi mejor amiga, mi esposo, mi esposa, y mi vecino de justo al lado que le hablo y que le tengo confianza, ¿no? Es como a esas personas son las que voy a llamar cuando tengo espacios más vulnerables, ¿no? Cuando necesito mm, llorar, cuando necesito comer, cuando necesito cosas mucho más personales a mí y siento mm, la confianza de que puedan entrar a ese círculo. Luego tenemos el espacio como el círculo amarillo, que es como más como los amigos que vemos de vez en cuando, que podemos conversar y ahí la invitación es como de qué manera pueden ellos ser de apoyo, ¿no? Y aquí entra el apoyo de, bueno, puedo llamar a mi amiga que tiene carro, que me permitió y me dijo, hey, cuando necesites lo que sea, llámame, la puedo llamar a ujú, ella y le voy a decir como, hey, amiga, necesito
no tengo leche o no tengo para la cena, no puedo salir, estoy en casa con bebé, el bebé está dormido. Ujú, ¿Será que puedes pasar tú y no puedes pasar y traerme un poco de leche? O, cierto, como de qué manera puede la comunidad en esas circunstancias ser de apoyo y también nosotros entender cómo comunicar y ponerlos en esos espacios, mm, ¿no? Y luego está pues ujú. el círculo rojo, que es el más externo, y quizás en ese círculo están personas que queremos, que también conocemos y son parte de nuestra comunidad, pero en este momento, por nuestra salud mental, física y emocional, tienen que permanecer a una distancia que me permita mi sanación y la integración de mi posparto, ¿no? Que también puede ser, no sé, la suegra tóxica. Alguien que sea Claro, realmente cercano, claro. pero que no te haga sentir bien y realmente no te va bien en este Exacto, momento y decís, bueno, no. exacto. Y Y no es no para hay, siempre. no es para siempre y también no es racional, ¿no? Porque todo lo que Ujú, estamos hablando en este momento son cosas muy poco racionales. No es como que puedo decir como hay una ciencia que explica por qué estas cosas están pasando o la manera en que puedo hacerlo tiene una explicación racional, no lo es, ¿no? El parto no es un espacio racional. mm, El posparto es un espacio de integración también y también todavía es muy primitiva, todavía es muy de protección en ujú, ocasiones y eso también es una conversación entre la comunidad de dulas y personas de parto, ¿no? Como la manera en que las personas a nuestro alrededor y su sistema nervioso funcionan nos afectan profundamente, ya sea en el parto, ¿no? Cuando estás hablando de la suegra, puede ser como amo a mi suegra, pero si la traigo a mi parto, el estrés mm, que o la ansiedad que ella pueda mantener en su cuerpo, y puede ser puro amor, ¿no? Y puede que las intenciones sean las mejores, pero va a traer un espacio de estrés a un lugar donde yo necesito abrirme completamente, ¿no? Necesito que mm. cualquier sistema nervioso que esté en ese espacio esté abierto y esté confiando de la misma manera que yo para poder yo Wow. sentirme lo capaz y lo fuerte que soy y permitirme abrir a esa vulnerabilidad, ¿no? Y lo mismo en ese posparto. Es un espacio donde no queremos traer más estrés o más ansiedad al espacio, sino personas que pueden venir a sostenernos y amplificar esa sostención y esa confianza que necesitamos en esos primeros días y semanas. Exactamente, me parece importante decirlo porque siento que para vos y para mí esto es normal y para mucha gente lo es, pero para otra gente tal vez es la primera vez que lo van a escuchar y Sí, realmente la mamá en el posparto necesita gente que venga a servirle, a apoyarla 100% y no a traerle más trabajo. No a eso, te voy a visitar, voy a levantar el bebé y te voy a hacer poner nerviosa, después me voy a ir y vas a tener que lavar mis platos, sino ajá, más bien, ¿cuándo puedo ir a lavarte los platos? ¿Cuándo puedo ir a cuidar a bebé para que vos te puedas dar una ducha? Yo cuando eso, trabajaba en Argentina como fotógrafa de bebés recién nacidos me pasaba mucho y yo en esa época no tenía idea, no sabía nada de todo esto, claro. que yo llegaba a las casas de las mamás recién paridas y la mamá era como, ¿de verdad vas a tener el bebé por una hora? ¿Me puedo ir a bañar? ¿Me puedo pintar las uñas? Y yo como, obvio, andá, te lo voy a tener por 4 horas, así que andá y haces todo lo que necesites Claro. tranquila, dormí una siesta. ¿Y dónde están las amigas que Hermoso. te dicen como, hey, ¿puedo ir a cuidarte el bebé para que vos te duermas una siestita? ¿Puedo ir a lavarte los Eso, platos? ¿Cómo puedo ayudarte? eso. Y creo que ahí están, ¿no? Y la mayoría de nosotros, de la vida, ¿no? Y creo que todos tenemos al menos una persona que puede ser ese apoyo. La desconexión aquí está en saber que podemos preguntar, saber que podemos pedir esas cosas y tener la Ujú, conversación en la sociedad también, ¿no? Como integrar las personas que no están gestando, las personas que no son familias, las personas que aún no tienen hijos, en la normalidad de ese sistema de apoyo, en la necesidad de que sean entre esos sistemas, entre esas personas que tienen la capacidad en cualquier nivel posible, ¿no? Porque no le voy a pedir a una persona que no le gusta cocinar que por favor venga y me cocine. Es como, ujú, si sos mi amiga y amas cocinar y me dijiste como, hey, llámame si necesitas algo, voy a ujú, llamar a mi amiga y voy a decirle como, oye, amiga, venga y cocíneme
algo calientito o tengo como Ujú, ganas o no sé si tienes algo en el menú que quieras cocinar acá, yo puedo hacer hago las compras y tú vienes y lo haces conmigo, o ven, ujú, acompáñame y mientras conversamos podemos doblar la ropa juntas y me ayudas y tiras la ropita de bebé que está sucia, la tiras en la lavadora y traes la seca, la ponemos en la cama, nos sentamos a conversar, tomamos té y hacemos el trabajo que sería para uno, ¿no? Que normalmente sentimos que nuestra carga personal lo hacemos ujú, comunal y en esa comunidad, en ese sentir comunal, sanamos algo en nosotras, ¿no? Sanamos esa necesidad de permitirnos ser vistas en la parte más vulnerable de nuestra vida y de ujú, permitir que las personas sientan que pueden apoyarnos, ¿no? Porque nuestra comunidad quiere apoyar, muchas veces no saben cómo, y nosotros al no tener esa fuerza o ese sentir de es como, bueno, no, no me siento bien hoy, no tengo la energía, voy a intentar de verdad llamar a la persona que con todo el amor y con todas las ganas puede venir hacia mí, ¿no? Entonces es como, sí, son, es un círculo de apoyo que trabaja de ambas partes, ¿no? Es como saber la persona que está, nuestros amigos que están ahí para ayudarnos tener la ujú, conciencia de lo que estabas diciendo, ¿no? Como, ok, si me llaman es para acompañarle y ser de apoyo proactivo. Y si yo llamo, estoy abriéndome para que sepas que está esa vulnerabilidad y que tienes ujú. el espacio de venir y ser mi compañía, ¿no? Creo que eso es muy bonito y es una de las cosas que más sanó mucho mi primer posparto y Mm, en eso me convertí, ¿no? En eso logré convertirme o trabajé en convertirme para las mujeres de mi comunidad, como en esa persona que viene y no, sí me siento, claro, y conversamos, ¿no? Conversamos, les escucho, les leo, sostengo bebé, puedo mover acá para allá, por favor, vaya coma, vaya duerma, qué es lo que necesita, ujú, practiquemos el sentir, practica el poder comunicar lo que se necesita y acá exacto. estoy yo para servir y permíteme ser ese como ese modelo para que puedas ejercer en las demás personas de tu familia eso mismo. Wow, qué bonito. Sí, todos queremos ayudar, todos queremos sentirnos útiles, nos faltan oportunidades, pero en realidad la comunidad se construye de esos momentos vulnerables en los que pedimos ayuda y creo que es súper importante. Y ya como ya estamos llegando a un final, me gustaría hacer una pregunta más sobre el rol del Ujú. masculino. ¿Cuál es el rol del, porque no hemos hablado de los Hmm. hombres para nada, siempre dijimos la mamá, la abuela, la amiga. Y Claro. entonces, el papá, ¿qué juego, qué parte del juego juega en cuál es su rol? Cuando hablamos del masculino, puedo referirme y lo puedo integrar desde ambas partes, ya sea si hay un hombre en casa o si hay un acompañante que está tomando de la parte masculina de la pareja, ¿no? Mm, Cuando estamos hablando de este rol, podemos hablar de un guardián, podemos hablar de una persona proactiva, una persona que va a permitir que la persona pariendo, la persona que está dando a luz y está intentando abrirse desde su parte más vulnerable, guardada, ¿no? Para que pueda salir de su parte racional, pueda entrar más en esa parte primitiva que es fuera de la mente, ¿no? Cuando estamos en un ujú, parto, la persona pariendo, y ese siempre es el consejo más principal, no permítete irte de tu mente, intenta no darle tanta energía a tus pensamientos y vete a tu cuerpo, intenta sentir tu cuerpo. Y para eso, para que eso pueda pasar, se tiene que sentir mucha confianza, se tiene que sentir que la persona que mm, está alrededor te puede defender o te puede sostener y puede sostener las partes externas que tú no puedes en ese momento tan expansivo y tan vulnerable, ¿no? En este caso, es una de los roles más importantes del masculino, de la energía masculina, en el ujú, espacio, que será un espacio de sostener lo externo para ujú. que su persona gestante, su acompañante, pueda abrirse y profundizar. Eso en el Crear parto. las estructuras. Ajá. Claro, comunicar también. Si estamos en un hospital, por Mm, ejemplo, cuando viene una enfermera, cuando viene un doctor, ser esa persona que puede ser más activa en la conversación, que puede tener las preferencias de su acompañante más claras, donde pueda decir mm, como, bueno, te recomendamos esto, puede que estos sean los siguientes pasos.
ese masculino puede comunicar como, ok, yo recuerdo que esas no eran las preferencias de mi persona, de mi partar, para ser protector, para ser guardián, para hacer las preguntas necesarias para entender qué es lo que está pasando en ese Ujú, espacio. Y aquí también entramos nosotras las dulas, ¿no? Como ese puente. Y ujú, les enseñamos también al masculino a sostenerse en ese rol de guardián, ¿no? Que a veces también mm, es difícil entender que eso se puede, ¿no? En un hospital, ¿no? ¿Puedo cuestionar? ¿Puedo preguntar? claro. Claro que sí. Y esto en un rol proactivo de equipo, ¿no? Estamos preguntando para poder entender qué es lo que está pasando, para poder entender cuáles son las decisiones que queremos tomar, ¿no? Ujú, Siento que ahí, cuando estamos hablando de esa simbiosis que queremos hacer, el masculino creando ese rol permite a la otra persona sumergirse y de verdad entrar en ese espacio de parto mucho más salvaguardado. Cuando ujú, estamos hablando del posparto, pues eso es trabajo en equipo, total. Comunicación, trabajo en equipo. Y esto va a lucir muy distinto en todas las diferentes familias, ¿no? Pero tener una comunicación de cuáles son las necesidades, otra vez la persona gestante, la persona pariente, entender y saber cómo comunicar sus necesidades, incluso y principalmente en la pareja, ¿no? Para que se pueda ver, para que pueda haber un equilibrio y un balance lo más equitativo posible. Y el comunicar de nuevo las necesidades permite que el masculino se siente en ese rol y se sienta útil, sienta que está ayudando de cierta manera, ¿no? Y ojalá mm, sea un masculino que pueda cocinar rico y que pueda entender el valor del nutrir a su pareja, el nutrir y de verdad sostener desde una parte más interna, más de calor. ujú. Pero si ese no es el caso también, pues se puede levantar en la noche y sostener a bebé, puede cambiar pañales mientras la otra persona descansa, puede sostener a bebé mientras la otra persona se baña, ¿cierto? Hay muchas maneras y hay estructuras que se pueden crear de apoyo, lo mismo against sistemas de apoyo que se Ujú, puede crear también para que esa persona sienta que tiene un rol y que tiene una manera de mostrarse que va a ser necesaria y que va a ser importante para la otra persona, ujú, ¿no? Pero es mucho de comunicación, porque de verdad funciona de familia en familia. Todos nosotros tenemos sistemas distintos, todas las ujú. familias y las personas son distintas, entonces es como de verdad sentarse antes de que bebé nazca con una persona que quizás ya haya pasado por un posparto y puedan decir como, bueno, esas son las cosas que quizás van a pasar cuando estamos hablando del bebé va a estar tomando teta o biberón cada 2 horas, levantándote. No se va a sentir como que hay un día y una noche. Si pueden entre los dos mantener ese sistema y coordinar cuál es la mejor manera para los dos, para que se puedan sostener juntos y luego agregar los sistemas externos de apoyo en esos círculos, ¿verdad? Ese círculo verde, amarillo y rojo. Conversarlo antes de que bebé nazca para que ya haya un entendimiento y pueda haber sanación e integración con mucha más gentileza. Qué hermoso, qué hermoso. Es todo cuestión de planificar, ver y comunicar. Comunicar siempre súper Comunicar, importante. comunicar, sí. Entonces, si Ya. estás embarazada, empezá a practicar, o no estando embarazada, yo siempre empecé a practicar También, comunicar tus necesidades, ¿verdad? sí, Tan importante, porque siempre esperamos que tan el importante. otro eh, adivine o se dé cuenta solo, y la verdad es que no tenemos esa No capacidad se todavía de puede. leer mentes. Sería increíble. Bueno, en cierto punto. No sé, yo Sí, prefiero pedir por sí, lo yo que creo que necesito. también. Bueno, amiga, por último y para cerrar, muchísimas gracias. Esto es oro. Me parece que todas necesitamos hablar un poco más sobre el posparto y el parto y la vulnerabilidad de esos procesos y también de Sí, la importancia de la comunidad. claro. Así que súper, súper, súper agradecida de tu presencia acá. Ah, gracias a ti. Hay mucho más por hablar, ¿eh? Siento que abrimos Yo toda una puerta de que ni siquiera llegamos allá, Esto al es el parir. del Es penitas, la puntita del apenita. ovillo, pero vamos a tener muchísimas más Sí, oportunidades porque sí. aparte vos tenés mucha experiencia y sí, mucha información que compartir, mucha sabiduría. Si tuvieras que compartirnos una pieza de sabiduría, algo que hayas aprendido de alguna de tus maestras o de tu experiencia, Okay. un mensajito que quisieras compartir para cerrar,
¿Qué nos compartirías? Wow. Creo que puedo compartirles a las personas que están gestando y están en su proceso de caminar hacia el parto, que cambien la conversación y que cambien la manera en que integramos el dolor de parto como algo que es proactivo a nuestro cuerpo en ese momento. El dolor es fisiológico y es nuestro bebé moviéndose en nuestro cuerpo y es nuestro cuerpo haciendo lo que está fisiológicamente compuesto para hacer y no es nada que está pasando mal, ¿no? Que el dolor no es en este caso algo negativo, algo de lo que hay que huir, algo de lo que hay que resistirse, sino que aprendamos y que tengamos la conversación de cómo puedo yo como persona gestante que me estoy preparando hacia mi parto aprender a inclinarme a lo más incómodo, a la parte más intensa, al momento donde me voy a mentalmente sentir retada y físicamente sentir retada y verlo como el camino hacia mi bebé, como la dirección correcta, que el dolor en este caso va a ser el maestro que me va a llevar hacia mi bebé, el aprender a sostenernos y a tirarnos hacia adelante a las partes más incómodas de lo que es el parto, es la manera en que podemos movernos, dilatar, seguir y resurgir, ¿no? En ese parto. Retador, pero muy hermoso. Sí, ya, Sí, desatravesar ese miedo y atravesar el dolor. poco a Gracias, poco. amiga hermosa. Gracias. Te Qué quiero belleza. mucho, linda.